Luna TV, Canal 53, presenta Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Saludos gentiles televidentes, de nuevo juntos, una vez más, aquí en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53, para presentar Objetivo RD. No se marchen porque desde este instante entramos en materia informativa a lo largo de toda esta hora. Bienvenidos todos. Señores, indiscutiblemente que la noticia de la pasada semana fue la captura en Cartagena de Indias, Colombia, del narcotraficante y lavador internacional dominicano César Emilio Peralta, mejor conocido en República Dominicana como César el Abusador. ¿Quién es originalmente César el Abusador? Un nombre que no había sonado prácticamente en los corrillos de la prensa de República Dominicana, posiblemente por una posible protección de algunos sectores importantes, algunos sectores poderosos del poder en República Dominicana, no necesaria y exclusivamente del gobierno, sino posiblemente sectores militares que automáticamente sí son parte del poder, son parte del tren del Estado, sectores militares, sectores policiales, pero automáticamente cuando las personas comienzan a actuar en medio de unos niveles alarmantes de impunidad, sí tenemos que pensar entonces que había vínculos con el gobierno de la República Dominicana. No es posible que en una nación donde hay tantos informantes, donde hay tanto espionaje, donde hay tantos chivatos, que no se entere nadie, que no se enteren las autoridades. Bueno, cuando una persona está lavando millones y millones de dólares, estamos hablando de mucho dinero, proveniente justamente de previas operaciones de narcotráfico de la droga que César el Abusador, César Emilio Peralta, venía trayendo desde Sudamérica, básicamente desde Colombia, también se comenta que desde Venezuela, droga que pasaba por República Dominicana, una cantidad posiblemente se quedaba en República Dominicana para entrar a los mercados pequeños de la droga, pero de acuerdo a lo que se ha ido, sabiendo, lo que ha ido aflorando al paso de los días, al paso de los meses, de las mismas semanas, las informaciones que se han filtrado desde los Estados Unidos. Bueno, pues el Buró Federal de Investigaciones de ese país, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, la propia Drugs Enforcement Administration, la DEA, el Departamento de Estado, han ido informando que César el Abusador, usaba la República Dominicana como un puente para sus negocios de droga, la traía desde Sudamérica para enviarla a Puerto Rico, a los Estados Unidos y también a Europa. Todas esas operaciones de droga, como ustedes lógicamente han de comprender, han de imaginarse, producía una cantidad de millones y millones de dólares al paso de las décadas, posiblemente más de 2 décadas. Se habla que este señor venía operando esta red de narcotráfico y lavado desde el año 2002. Estamos hablando prácticamente de casi 2 décadas. ¿Acaso puede creer alguien que en un país puede operar tanto el negocio de las drogas durante casi 20 años sin que nadie se entere, sin que nadie vea una lancha, sin que nadie vea una avioneta, sin que entre por distintos niveles, por los puertos, barcos grandes, en contenedores, que toda esta droga pasara por aquí, que toda esta droga llegara a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Europa, sin que nadie se enterara? Claro que no, esto es absolutamente imposible. Para una persona poder actuar de forma tan impune, tan libremente, es absolutamente necesario que cuente con la colaboración de parte no solamente de las autoridades, sino de personas de poder, para poder realizar inversiones cuantiosas en centros de diversión poderosos, para estar exhibiendo tanto poder, tantas inversiones. Esto no se puede hacer simple y sencillamente de manera olímpica como ir a comprar a un colmado. No, estas inversiones cuantiosas absoluta
y necesariamente llaman la atención, sobre todo de esferas del poder que siempre se han nutrido precisamente de este tipo de capitales del narcotráfico para poder acrecentar sus fortunas gracias a la impunidad, que posiblemente es la actividad que en un país sale más costosa. Comprar la impunidad es algo que cada vez va ensanchando el círculo de personas a quienes hay que comprar para mantener su silencio y para que se hagan de la vista gorda en medio de tanto trasiego que es absolutamente necesario comprender en medio de este tipo de redes de narcotráfico y posterior lavado del dinero que ese narcotráfico produce. A instituciones bancarias, posiblemente empresas inmobiliarias, empresas especializadas en bienes raíces, corredoras de negocios, militares, como dije ahorita, policías, funcionarios públicos, personas de negocios, empresarios de poder, figuras públicas, figuras del arte, posiblemente figuras del deporte. Todo esto es posible porque son las personas que por la naturaleza de sus capitales pueden mover grandes sumas de dinero sin que relativamente llamen la atención. Hasta ahí, básicamente, lo teórico en torno a la situación de César el Abusador, César Emilio Peralta. Casi 20 años operando, hasta que su nombre comienza a sonar después del atentado en contra de la vida de David Ortiz, el pitcher de Grandes Ligas dominicano, el Big Papi David Ortiz, que ocurrió a mediados de este año, allá en Santo Domingo. Usted se preguntará, y es lógico que se lo pregunte, ¿cómo es posible que César el Abusador tuviera problemas con la justicia de Puerto Rico, con la justicia también del estado norteamericano de la Florida y que también mostrara intereses por parte de algunos países de Europa? Y que simple y sencillamente siguiera operando en República Dominicana después de haber tenido problemas también de drogas en nuestro país y que una persona así estuviese, bueno, pues siendo el propietario, estuviese en sus manos la operación de centros de diversión increíblemente poderosos, a donde iba todo el mundo, a donde él se tomaba fotos con todo el mundo, con figuras públicas, y que nadie se interesara, que las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, la DNCD, que la Procuraduría, que el DICAN, que nadie, absolutamente nadie sospechara de dónde salía todo el dinero de César el Abusador. Nos preguntamos necesariamente la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, todos estos negocios, sobre todo donde se manejaban tantas bebidas increíblemente costosas, tantos niveles de gastos, de opulencia. La Dirección General de Impuestos Internos nunca se interesó en investigar el movimiento de dinero. O sea, ha sabido que incluso él debía un dineral a impuestos internos y nunca se interesaron en investigarlo. Todo esto poco a poco va cerrando el cerco para nosotros tener que darnos cuenta de que César el Abusador sí contaba con el concurso, con la ayuda de por lo menos parte de las autoridades de República Dominicana. Después que se conoce el caso del atentado en contra de David Ortiz, entonces comienza a sonar el nombre de César el Abusador por una metida de pata, dentro de su prepotencia, dentro de su arrogancia, en el momento en que David Ortiz se debatía entre la vida y la muerte en la emergencia de una clínica de Santo Domingo, la capital dominicana. Se pasea César el Abusador con una serie de guaruras de sus guardaespaldas, prepotentemente, y la gente comienza a decir, a pensar que César el Abusador pudo haber sido quien había o habría ordenado el asesinato fallido de David Ortiz, porque llama la atención que este señor comienza a pasearse de forma arrogante, de forma exhibicionista, con una serie de guardaespaldas, precisamente mientras David Ortiz se debatía entre la vida y la muerte. Eso fue lo que llamó la atención, el haberse exhibido, y por ahí comienza a sonar el nombre de César el Abusador, como posiblemente la persona que pudo, en aquel instante, de acuerdo a lo declarado, tanto por las autoridades de la Procuraduría General de la República como la Dirección de la Policía Nacional, comienza a sonar el nombre de César el Abusador como el posible autor intelectual de dicho atentado. Poco a poco, después de una serie de situaciones, tenemos que utilizar el término situaciones para no hablar de posibles negociaciones, se saca de la ecuación el factor César el Abusador, todo lo que fue dicho en principio en una rueda de prensa, entonces comienzan a cambiar las historias, lo que se presentó como posibles evidencias comenzó a pasar como justamente
parte del pasado y cambian el libreto completo de aquel entonces. Pero se llama la atención de los Estados Unidos con el nombre de César Emilio Peralta, quien sí tenía cuentas pendientes con el Departamento de Estado, con la DEA y con el FBI, a quien precisamente las autoridades de Estados Unidos venían dando seguimiento desde hace tiempo. Pasan varios meses, las autoridades de República Dominicana montan un aparente teatro de persecución en contra de César el Abusador, porque las autoridades de los Estados Unidos piden a César el Abusador en extradición. Arman un muñeco, arman una serie de cargos y comienzan teóricamente, a perseguir a César el Abusador. Una persecución que nadie en ningún momento creyó que fuera cierta. Pasan los meses, cambian los papeles, se van poco a poco actualizando los libretos, hasta que al final comienzan las autoridades de nuestro país a decir que tienen prácticamente ubicado a César el Abusador en las inmediaciones de la cordillera central de nuestro país, supuestamente en Jarabacoa o por los lados de Constanza, en las lomas, quizás las poblaciones más elevadas que hay en nuestro país. Una serie de molestias a los choferes, a los conductores, parando a todo el mundo durante semanas, porque supuestamente había un operativo para ubicar a César el Abusador. ¡Ah, sorpresa! Recuerdan posiblemente que hace unas semanas apareció una lancha en aguas del Mar Caribe, que era una de las lanchas de César el Abusador. Todo esto podía haber aparentado de que César el Abusador, en esos momentos, hace poco, en el mes de noviembre, habría salido hacia Sudamérica posiblemente por haber sido encontrada supuestamente vacía, una lancha en las inmediaciones del Mar Caribe, una lancha de él. Tremenda sorpresa, tremendo balde de agua reciben las autoridades de República Dominicana cuando el pasado lunes César el Abusador es apresado por las autoridades de Cartagena de Indias, en Colombia, gracias a un operativo de seguimiento tanto de las autoridades de Colombia y las autoridades de los Estados Unidos, los Marshals, el FBI y la DEA, lógicamente, por medio de acciones coordinadas también con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ustedes saben que no juegan. De inmediato, someten a César el Abusador a una serie de interrogatorios para saber cómo llegó y quiénes posiblemente hayan podido estar ligados, vinculados a toda la red de narcotráfico. Primeramente vamos a ver estas imágenes. Precisamente la captura de César el Abusador allá en Cartagena de Indias, Colombia. Como podrán notar, se nota un César Emilio Peralta tranquilo. Las autoridades que lo atraparon dicen que en ningún momento mostró resistencia y que desde el principio se identificó precisamente como la persona que es, César Emilio Peralta, a pesar de que había operado y habría estado moviéndose en Colombia con identidad falsa. Tranquilo, no intentó escapar, no intentó absolutamente nada en contra de su apresamiento allá en Colombia. Las autoridades de Colombia se manejan de una forma muy distinta a la nuestra. De inmediato comienzan a ofrecer informaciones oficiales, muestran las imágenes de su captura, muestran prácticamente casi todo el operativo, incluso el momento en que fue atrapado en un hotel de Cartagena de Indias, Colombia. Hasta ahí lo que vamos sabiendo desde Colombia. ¿Qué llama poderosamente la atención? Durante todos los días de esta semana, poco a poco fue fluyendo la información. César el Abusador permaneció varios días siendo interrogado por el FBI, por las autoridades colombianas y por la DEA, aparte de los Marshals de los Estados Unidos. Interrogatorios largos, interrogatorios que posiblemente podrían ser el preámbulo de posibles negociaciones, posibles delaciones negociadas con las autoridades justamente de los Estados Unidos que lo están pidiendo en extradición y lo van a llevar en extradición al territorio norteamericano. Hay dos capturas que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, básicamente en apoyo a una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de 3 agencias federales. Se realizan seguimientos a varias personas con el propósito de establecer su ubicación. Son localizadas en el sector exclusivo de Castillo Grande, hasta donde la Policía Nacional llega,
en compañía de investigadores de la Seccional de Investigación Criminal. Posteriormente se solicita a la Fiscalía General de la Nación 2 órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación. Esta persona llega a Colombia a bordo de un yate, al parecer desde República Dominicana, escapando de un cerco militar y policial que se desarrollaba en ese país. ¿Cuál era el país que estaba persiguiendo a César el Abusador? República Dominicana. En nuestro país era que supuestamente la Policía Nacional y algunas tropas, para decir de cierto nombre, especiales, mantenían un supuesto cerco tratando de ubicar a César el Abusador. El propio César Emilio Peralta declara en los primeros interrogatorios que él estaba en Colombia desde el mes de agosto. Óigase bien, desde agosto, hace ya varios meses. Entonces, eso quiere decir que las autoridades dominicanas o no tenían la menor idea de dónde estaba César el Abusador, o que todo lo contrario, estaban haciendo un bulto mediático, un teatro mediático para que en República Dominicana creyéramos que realmente ellos estaban persiguiendo a César el Abusador. Todo el mundo, o casi todo el mundo, ha ido opinando que las autoridades de República Dominicana por nada del mundo quieren o querían que apareciera César el Abusador por posibles vínculos de funcionarios o de personas ligadas al gobierno o a sectores poderosos del sector financiero del país, para que sus nombres no comenzaran eventualmente a relucir. Todo el mundo ha dicho que lo primero que querían las autoridades de República Dominicana era que precisamente fuera atrapado en otro país para que ellos no fueran los delatores de César el Abusador, porque automáticamente los Estados Unidos le van a ofrecer, como ya deben estarlo ofreciendo, precisamente reducir posiblemente sus penas a cambio de informar quiénes eran sus socios. Pero, señores, ¿qué es lo que realmente llama la atención? El pasado viernes, las autoridades de Colombia declaran de manera oficial que les llama la atención que el gobierno de República Dominicana, que las autoridades de República Dominicana, quienes supuestamente eran quienes perseguían judicialmente a César el Abusador, no se han comunicado para nada, ni siquiera para preguntar sobre la captura de César el Abusador. Dicho de otro modo, que República Dominicana, el país que debería tener mayor interés en César el Abusador, por ser el dominicano, por ser justamente República Dominicana el paraíso que él utilizó para el narcotráfico y el posterior lavado de todo ese dinero, que justamente las autoridades que lo estaban persiguiendo, ahora que él ha sido apresado, capturado y que está detenido, el país que lo estaba persiguiendo es el único que no se ha interesado ni siquiera en preguntar por César el Abusador. Nosotros tenemos que preguntarnos necesariamente por qué el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la dirección de la Policía Nacional, no han nombrado de inmediato una comisión que debió viajar a Colombia horas después de haberse conocido la captura de César el Abusador. Eso es lo que se esperaba, señoras y señores. Eso es lo que manda en este tipo de acciones. Si usted está persiguiendo a una persona que a usted ha removido cielo, mar y tierra en República Dominicana para atraparlo, el hombre lo atrapan en Cartagena de Indias, Colombia, y usted no sale para Cartagena de Indias, Colombia, a interrogarlo, ¿no les llama la atención esta dejadez, esta acción de dar la espalda absolutamente por parte de las autoridades de República Dominicana? Claro que tiene que llamar la atención. Pero finalmente, ¿qué opino yo? Todo el mundo está diciendo que aquí habrá crujir de dientes, que hay personas asustadas con mucho temor, porque desde que él comience a cantar, o sea, a delatar nombres de posibles asociados en República Dominicana, que aquí habrá un crujir de dientes. Pues fíjense que yo creo que no. Yo creo que es muy posible que parte de las negociaciones tengan que ver con capos internacionales ligados a César el Abusador, pero no creo que vaya a delatar personas claves de República Dominicana. Incluso en uno de los audios de las conversaciones de supuestas negociaciones para su entrega que se filtraron en esta semana, se habla de un ministro. Hay que preguntarse a qué ministro se refirió César el Abusador. Hay que preguntarnos si realmente esa es la voz de César el Abusador. Hay que preguntarse desde cuándo tenían las autoridades esos audios. Por lo tanto, sí sabían posiblemente dónde estaba César el Abusador, ya que había negociaciones. Él estaba exigiendo que liberaran a su esposa, Marisol, la hija de este capo llamado, ¿cómo se llama? El papá de Berlinesa Franco, una funcionaria
del gobierno de Danilo Medina Sánchez. Estoy hablando de Franklin Franco, uno de los grandes capos de la década 80, deportado en ese entonces desde los Estados Unidos por graves problemas judiciales. Se escapó de una cárcel. Ustedes saben que esta chica Marisol Franco, estuvo casada con otro capo que ahora creo que es diputado del Partido Revolucionario Moderno, también con problemas de drogas, y ahora era entonces la pareja de César el Abusador, su padre un capo de la droga, su ex esposo un capo de la droga, César el Abusador un capo de la droga, su hermana Berlinesa Franco estuvo casada, es la viuda de Juancito Sport, a quien también señalan dentro del bajo mundo, dentro de su historial. Entonces, ¿qué tipo de familia es la que estamos viendo? Pero el asunto es que él pedía justamente que ella fuera liberada y que le devolvieran todas sus propiedades. Óyase bien, en otras palabras, que lo dejaran operando tal y como le venía operando. O sea que las autoridades de la República Dominicana sí estaban negociando con César el Abusador y decían todo lo contrario. Así que, ¿por qué no ha salido una comisión para Colombia? Una comisión de la Procuraduría General de la República. Esto llama absolutamente la atención. ¿Cómo es posible que la persona que usted está tratando de atrapar ya es atrapada y usted no salga de inmediato a investigarlo, a interrogarlo? Pero, ¿qué quiero realmente tener como culminación de este análisis? Yo no creo que César el Abusador vaya a delatar a personas claves de República Dominicana por un hecho específico. Simple y sencillamente porque su familia está aquí. Sus relacionados están aquí. Su gente de confianza, una gran cantidad que no hayan sido deportados, siguen aquí. Por lo tanto, yo no creo que César el Abusador realmente se vaya a atrever a delatar a figuras de República Dominicana por la simple seguridad de su familia. Así que aquellos que están brincando y celebrando el apresamiento de César el Abusador, que no se hagan muchas ilusiones. Eso es lo que creo por adelantado. Tal vez el asunto resulte ser de una manera distinta, pero calculen, tiene absolutamente lógica que él no va a arriesgar a sus seres queridos delatándolos, porque esto pondría eventualmente en peligro las vidas de ellos. A ustedes les invito a permanecer en sintonía. Esto es Objetivo RD desde Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Aquí siempre hay más y nosotros retornamos en breve. Objetivo RD en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones.